Vamos a abrir Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. El tema de hoy es siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es basado en el pasaje de Romanos 3, verso 23. Vamos a leerlo. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La versión moderna dice, del verso 24, dice, siendo justificados sin merecimiento alguno, por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. El tema de hoy es la justicia otorgada gratuitamente por la gracia del Señor. Una de las declaraciones principales de la Reforma fue solo gracia, ¿no? Solo gracia, solo fe y solo escritura. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Los creyentes no tienen ningún mérito propio delante del juicio de Dios, sino que descansan exclusivamente sobre la gracia de Dios. El mérito, y es una palabra que usan bastante los católicos, que hace parte de la doctrina católica, que fue muchas de las cosas que la iglesia cristiana en la Reforma atacó el catolicismo. El mérito por confesarse, el mérito por obras. Delante de Dios ninguno de nosotros tiene ningún mérito. Los únicos méritos por los cuales el creyente está en pie es los méritos de Cristo. Vamos a leer varios pasajes en Romanos. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, el hombre es justificado no por lo que hace, sino por creer. Por ahí en Romanos 4:1 Pablo comienza a explicar un poco de esto. Dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, si una persona se justifica, y da el ejemplo de Abraham, por lo que él hace, pues se va a gloriar, es en lo que él hizo, ¿sí? Pero no para con Dios. Y eso es una de las cosas que hace la gracia. La gracia le quita toda la gloria y la capacidad al hombre y se la otorga a Cristo y a la obra de Cristo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si cuando tú haces algo de eso que haces, mereces un pago, ya no se te está dando algo por gracia gratuitamente, sino se te está dando algo que tú mereces por algo que tú hiciste. Entonces la salvación que la Escritura nos va a comenzar a mostrar en el libro de Romanos, que es otorgada a los que creen, es una salvación basada en la obra de Cristo. Ellos no tienen ningún mérito ni tienen ningún derecho. Todo es otorgado gratuitamente y por gracia. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Más adelante en Romanos 11, Pablo habla de esto, hablando del remanente que ha de ser salvo por gracia. Los judíos que han de ser restaurados en el último tiempo. Dice Romanos 11, verso 5, dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Escogido, sí, pero por gracia. O sea que no había nada en ellos que lo merecieran, que los escogieran. Y si por gracia, ya no es por obras. Y nosotros debemos hacer una aclaración bastante seria en este asunto. O la salvación es por gracia o la salvación es por obras. No hay puntos intermedios. Si es por gracia, es totalmente por gracia. Si es por obras, es totalmente por obras. Pero si es por gracia, no puede ser por obras. Y si es por obras, no puede ser por gracia. ¿Sí? Hoy vamos a hablar bastante de ese asunto como tal. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si tú crees y eres salvo por la gracia y a eso necesitas añadirle alguna obra, ya no es por gracia,
sino es que por obras. Y si por obras, entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces hoy vamos a hacer esa diferencia clara. Salvación gratuita por gracia. Si es por gracia, no por obra. Si es por gracia, no le podemos añadir obras. Si es por obra, no podemos hablar de gracia. La Biblia no mezcla esos términos en cuanto a la salvación y en cuanto a la justificación. Por eso el tema de hoy es siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces vamos a leer otro pasaje. Tito capítulo 3 verso 4. Y dice, Tito capítulo 3 verso 4. Hablando de los pasajes que hablan de la salvación y la justicia otorgada por gracia. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Un hecho pasado, un hecho otorgado gracias a la redención en Cristo. Y mira cómo dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay varias palabras que en cuanto a la salvación siempre ocupan el mismo lugar. Justificación, salvación por la fe, vida eterna, redención. Todas esas palabras son otorgadas por la fe en la obra de Cristo como un hecho histórico, como un hecho real, como un hecho que es base de nuestra fe y salvación. ¿Por qué la salvación es por gracia? La salvación es por gracia porque la condición caída del hombre no le permite hacer ninguna obra justa delante de Dios. La salvación tenía que ser una obra de gracia porque el hombre en sí mismo no podía hacer nada por su condición caída e inmunda. Isaías capítulo 1 verso 6. Mira lo que dice Isaías. Esos pasajes son importantes tenerlos bien claros porque eso es lo que Pablo ha venido hablando en todo el libro de Romanos. Simplemente lo estamos hablando para enfatizar el hecho de que la salvación que tenemos no es por algo que nosotros hicimos, sino es algo que la Escritura afirma que Dios nos regaló por gracia. Dice Isaías capítulo 1 verso 6. En su casa usted puede leer todo el capítulo 1 y es bastante claro, pero este pasaje es tremendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. ¿Qué es eso? El hombre está corrompido de pies a cabeza. No hay nada bueno en él. No hay nada que él pueda ofrecerle a Dios. Por eso Dios no esperaba nada de él y le otorga una salvación en la cual él no tiene que hacer nada. Simplemente creer verdaderamente en la obra completa de Cristo. Isaías 64 verso 5. Isaías es un libro tremendo, en él encuentras todo el evangelio completamente. Mira cómo dice Isaías 64 verso 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, él salió al encuentro de los que se acordaban de él, pero cuando se los encontró como un leproso. Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Esa es la condición del hombre, no solo peca, sino él persevera en el pecado mostrando su condición caída. ¿Podremos acaso ser salvos? O sea, una de las cosas que impide que la salvación sea por algún mérito humano es la misma condición pecaminosa del hombre. Si bien todos nosotros, y se incluye aún el mismo profeta, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, ¿sí? Después de que la hoja se desprende del árbol, después de que el pámpano se desprende de la vid, no puede dar fruto. Inmediatamente el hombre en el Edén se apartó de la comunión con Dios, quedó totalmente inútil para servirle a Dios, ¿sí? Por eso el hombre no podía hacer nada para salvarse. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Una vez el Señor dijo, se los leo, Mateo 12:34, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Si a veces nosotros no entendemos las palabras del Señor, pero cuando el Señor decía, el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos, nos estaba diciendo que como pecadores Él no esperaba nada más de nosotros que pecáramos. Esa es la condición del hombre. Eso es lo que muestra Romanos 1-3. Simplemente lo estamos reenfatizando hoy también para mostrar que ninguna de nuestras justicias nos puede salvar. Es totalmente por gracia, ¿sí? Miren los peligros. Vamos a hablar un poco de los peligros de negar la salvación por gracia. Y es muy común escuchar pastores, escuchar hermanos que dicen, bueno, yo soy salvo, pero si cometo esto pierdo mi salvación. Es una manera de negar la plenitud de la salvación, la permanencia de la obra de Cristo. Mira, escucha esto, ponemos atención. La salvación que Dios otorga está basada, o sea, la base de nuestra salvación es la perfecta obra de su Hijo. Esa es la base. Decir o sugerir que necesitamos añadirle alguna obra nuestra o algún mérito nuestro es atentar directamente contra el Espíritu de gracia. ¿Sí? Cuando tú dices que necesitas hacer algo para ser salvo, no estás creyendo en Cristo. Y si no crees, no eres salvo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Negar la absoluta y plena salvación que está en la cruz de Cristo y creer que yo tengo que hacer algo es ponerme en el lado del incrédulo. Porque el creyente es aquel que pone toda su confianza en Jesús. Si tú niegas, si tú dudas, si tú menosprecias lo que hizo Cristo, estás atentando contra el Espíritu de gracia. Y negar la suficiencia de la obra de Cristo es ponernos prácticamente en el plano de las obras. En cuanto a la salvación, solo hay dos caminos: o la gracia o querer justificarse por las obras. Porque si es por gracia, es gracia, como leíamos en Romanos 11. Y si es por obras, es por obras. Recuerden que los que son justificados gratuitamente son los que son de la fe. Vamos a leer algunos pasajes de esto. Vamos a abrir Hechos, Hebreos capítulo 10, verso 14. Recordamos aquellas palabras del Señor cuando hubo tomado vinagre en la cruz y dijo, consumado es. ¿Qué es eso? Que la obra que Él tenía que hacer, la concluyó. Todo lo que el Padre le pidió al Hijo, Él lo hizo. Su muerte fue la mayor expresión de su obra. Su trabajo fue completado en la cruz. Negar que somos salvos por la obra de Cristo es negar que lo que Cristo tuvo en la cruz no es suficiente, que tú necesitas añadirle algo. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 10, verso 10. La epístola a los Hebreos fue escrita directamente con una intención. Cuando tú lees el libro completo y lo estudias, tú ves que el autor tuvo una intención: llevar a los judíos que se habían convertido, por eso es la epístola a los Hebreos, que estaban abandonando su fe y volviendo atrás a la ley, a afirmarse en el nuevo pacto. ¿Por qué? Cuando la epístola habla de que ellos volvieron atrás a pecar, no era que estaban cometiendo pecados groseros como los que nosotros nos imaginamos. Lo que estaban cometiendo era ellos abandonando la fe y volviendo a la ley, volviendo a los sacrificios, volviendo al templo, volviendo al sacerdocio antiguo, ¿sí? Ese es el tema como tal, afirmar a los judíos en la gracia, en el nuevo pacto. Entonces es importante que nosotros entendamos ese libro bajo eso, porque hay veces tú vas a leer pasajes que si los libras del contexto, tú puedes llegar a pensar que la salvación se pierde. Ahorita vamos a llegar a ellos.
pero necesitamos entender a lo que el autor está hablando, los hermanos, ¿sí? Dice en el capítulo 10, verso 10. En esa voluntad, ¿cuál fue? La voluntad de Cristo de ir a la cruz. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, Dios nos santificó con un sacrificio hecho una vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. ¿Por qué dice esto el autor? Porque ellos, a pesar de que habían creído en Cristo, estaban volviendo al templo a sacrificar animales. Como la persona que dice que cree en Cristo y va y ofrece una misa. O la persona que cree en Cristo y guarda el sábado para justificarse. Como la persona que cree en Cristo y se circuncida para justificarse. Añadiéndole cosas a la fe. Aún las cosas que mandaba el Antiguo Testamento, una vez Cristo muere, son hechas ¿qué? A un lado. Totalmente, hermano. Y es curioso, yo en internet tenía una página que, bueno, era una al comienzo de Tesoros Cristianos, la recomendaba como un enlace para ver noticias, se llamaba Reloj Profético. Pero cristianos, era una página buena que tú podías entrar. Pero de un tiempo para atrás comenzaron a mezclar con judaísmo, con mesianismo. Entonces ya los hermanos no hablaban solo de Cristo, sino de guardar el sábado, de circuncidar cristianos. Y ellos en Facebook a veces ponen cosas y yo me pongo a mirar. Tú ves la cantidad de cristianos que están peleando o no peleando por guardar el sábado o no guardar el sábado. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia hebrea. Que ellos, conociendo la salvación, conociendo la obra de Cristo, volvieron a los sacrificios. ¿Sí? Eso es atentar contra el Espíritu de gracia. Y mira que ahorita el autor va a ser serio con lo que va a decir. Y dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, y él dijo consumado con solo esa vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, y esa palabra hace 8 días la recalcábamos, perfectos. Una sola ofrenda. Perfectos. ¿Para cuándo? Porque yo hoy creo y confío en la sangre de Cristo. Pero ¿será que si mañana peco pierdo mi salvación? Porque es que nuestra salvación no está otorgada porque si yo peco o no peco, sino mi salvación es otorgada por lo que hizo Cristo una vez y para siempre. Haciendo que una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios siempre que va a mirar a sus hijos, a los redimidos, los ve bajo la obra de Cristo y los ve perfectos para siempre. Según su justicia, todo el juicio de los pecados pasados, presentes y futuros fueron llevados en la cruz del Calvario. En cuanto a la justicia de Dios, como decíamos hace 8 días, Dios ya no nos puede inculpar, porque si Dios nos inculpara por nuestros pecados, sería mentiroso o injusto. ¿Por qué mentiroso? Porque Él nos otorga vida eterna y perdón eterno y redención eterna. Entonces si Él me dice, tú eres eternamente salvo, pero en algún momento me dice, no, perdiste la salvación, está jugando con mi fe. Y injusto, ¿por qué? Porque ya todo el castigo de mis pecados lo llevó Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces dice el pastor, yo no enseño eso porque si yo enseño eso, los cristianos van a comenzar a pecar. Porque como saben que son salvos ya, entonces no interesa si pecan o no pecan. Al contrario, como dice Pablo, entonces perseveraremos en el pecado. De ninguna manera. La persona que persiste en pecar, aún sabiendo el precio que le costó a Cristo, nunca se ha encontrado con Cristo. Porque la misma naturaleza del nuevo creyente aborrece el pecado. Y aunque el creyente no pierda la salvación, su misma naturaleza lo lleva a tener ¿qué? A tener culpabilidad, a sentirse sucio, a sentirse apartado de Dios, a sentir que sus vestiduras han sido manchadas, a sentir que está deshonrando a aquel que murió en la cruz. Mira lo que dice Hebreos 10:26, hablando de este contexto de la obra de Cristo, de poner firmeza en nuestra fe en la obra de Cristo.
o de volver atrás a los sacrificios o a las obras o bueno, a tantas cosas que le han puesto hoy en día de la fe. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Esos son los pasajes que más dicen, hermano, entonces si somos salvos, ¿por qué Hebreos dice que si pecamos voluntariamente ya no hay más sacrificios? ¿De qué está hablando el autor? Tú conociste la obra de Cristo, se te presentó Cristo crucificado, ¿sí? Escuchaste por el Evangelio que la salvación es por la obra de Cristo. Pecar voluntariamente en este momento es decir, yo no creo que la obra de Cristo sea suficiente, yo necesito sacrificar animales, yo necesito volver al templo, yo necesito lo que mandaba la ley. Entonces, conociendo la verdad, pecas voluntariamente contra la verdad revelada del Evangelio. Mira que el mismo pasaje nos lo va a explicar claramente. Sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece o que merecerá? ¿Quién? El que se fue el que está tomando, el que es borracho, el que es mentiroso. No, ahí no está hablando de ese pecado. ¿De cuál pecado está hablando el autor? El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Qué es pisotear al Hijo de Dios? Decir, lo que Cristo hizo no es suficiente. ¿O no? Yo hago mis obras, yo subo Monserrate, yo ofrezco misas, yo pago diezmos, yo guardo el sábado. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo no es suficiente. Eso es lo que están diciendo. Cuando tú dices, eres salvo, como dicen los adventistas del séptimo día, eres salvo por la fe en Jesucristo, y ese y lo que está diciendo, no, esto no es suficiente, necesitas hacer algo. Y en la Biblia llama eso pisotear al Hijo de Dios. Pisotear. Dice, el que pisoteare al Hijo de Dios, y mira esto, y tuviere por inmunda la sangre. O sea, el que menosprecia la sangre y no ve en ella el valor que Dios mismo le ha dado. Porque no somos nosotros, sino es el valor que Dios mismo le ha dado a la sangre de Cristo. Amén. La sangre del pacto, esa palabra pacto, hermano, como si lo que Dios hubiera dicho es mentira. Cuando tú dices que la obra de Cristo no es suficiente, estás diciendo que el compromiso que hizo el Padre con el Hijo de llevarlo a la cruz para salvar a los que habían de creer, era una mentira. Mire, cuando tú niegas la obra del Evangelio, estás negando la verdad más grande del Nuevo Testamento. Miren, hermano, es increíble en nuestros tiempos escuchar pastores que hablan de esto de una manera necia y sin entendimiento, viendo que estos fueron los pilares de la Reforma. Hace 400 años, hermano, miles de cristianos murieron por esta verdad. Y hoy tenemos pastores cristianos que ni la creen ni la enseñan. Eso es lo que estaba pasando a los judíos. Dejaron la verdad del Evangelio y estaban volviendo atrás. Por eso el pasaje es tan fuerte y tan radical. Y dice, en la cual fue santificado e hiciere afrenta. O sea, atentar directamente contra quién, contra el Espíritu de gracia. Y mira lo que dice el autor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo que abandona la verdad del Evangelio y vuelve atrás a las obras. ¿Sí? No es ahí el pasaje como tal en su contexto, no está hablando del cristiano que peca y sí, está hablando del cristiano que abandona la esencia del Evangelio. ¿Sí? Mira cómo lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2. Tú puedes leer todo el libro de Gálatas, y tú vas a encontrar a Pablo como un león rugiendo en contra de todo lo que atente contra el Evangelio de Dios, en contra de todo lo que atente contra la gracia de Dios, en contra de todo lo que atente contra la obra de Cristo y el Evangelio de Cristo. Gálatas 2, verso 21, dice Pablo,
no desecho la gracia de Dios, o sea, la tengo como basura, como algo que es pasajero, como algo que no sirve. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. O sea, si yo me justifico por las obras de la ley, para nada murió Cristo. ¿Por qué? Porque si mi justicia fuera por las cosas que yo hiciera, ¿para qué Dios envió a su Hijo y le permitió una muerte tan terrible? Si yo por algo que pudiera hacer, me podría salvar. ¿Sí? Por demás murió Cristo. En vano murió Cristo. Gálatas ahí siguiendo. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Esto es atentar contra el centro del Evangelio, contra la verdad. A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, cuando una persona al escuchar el Evangelio claramente ve a Cristo crucificado y vuelve atrás, es insensatez. ¿Sí? Insensatez. Esto solo quiero saber de vosotros. Porque a veces se comienza por la fe en el Espíritu y se termina en la ley, se termina en las obras, se termina en... ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo pregunta, ¿fuiste salvo? ¿Naciste de nuevo por qué? ¿Por algo que hiciste o por creer el Evangelio que escuchaste? Y eso es sostener la vida cristiana, no solo el comienzo, sino el andar la fe. El justo por la fe vivirá. Mira cómo lo dice Pablo ahí en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que tú puedes comenzar creyendo el Evangelio, pero si tú toleras, por eso hemos sido tan delicados con este asunto, si tú toleras un falso predicador, un falso evangelio, inmediatamente ese falso evangelio te quita de Cristo y te pone en las obras. Aún, hermano, nosotros vemos un evangelio que quita a los cristianos de la fe en Cristo a una fe en ellos mismos. Cree en ti. Dios lo único que te pide es creer en ti. Dios no me pide creer en mí. Dios no me pide creer en mí. Dios me pide creer en las Escrituras y en lo que hizo Cristo. Porque la metafísica también habla de creer en ti, del poder de la mente, del poder de confesar. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de la fe de Cristo, en Cristo y en lo que hizo Cristo. Esa es la fe que salva. No es la fe en lo que yo soy, en lo que yo puedo hacer o en lo que yo creo con mi mente. Porque hay predicadores que usan pasajes para decirte, cree, al que cree todo le es posible, ¿sí? Y usan versos de las Escrituras sacados del contexto y de las verdades absolutas y fundamentales de la fe. ¿Sí? Dice Pablo en el 1:6 ahí mismo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Obras para salvación es un evangelio diferente. Obras para justificarse, obras para ser justo delante de Dios es un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Ahora Gálatas 2:18. Estamos viendo solo partecitos. Tú puedes leer todo el libro de Gálatas. Tú puedes leer Hebreos desde el capítulo 6 en adelante. Tú puedes leer Romanos como estamos haciendo. Y tú vas a ver cómo Dios defiende esta verdad. Dice Gálatas 2:18. Porque si las cosas que destruí, y eso era el problema de los hebreos, que esas cosas ya Dios los había destruido, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué pasa? Transgresor me hago. ¿Sí ve? O sea, tú antes tenías una religión de obras, porque todas las religiones se caracterizan que se acercan a Dios por obras.
Si el testigo de Jehová para ser salvo tiene que evangelizar puerta por puerta. El adventista para ser salvo tiene que dejar de comer y guardar el sábado. El musulmán para ser salvo tiene que orar no sé cuántas veces al día, tiene que cumplir todos los mandamientos del Corán para ser salvo. El cristiano es salvo una vez, inmediatamente creyó y para siempre. La única fe, doctrina, religión, si se puede llamar religión, diferente a las otras, en que no se sostiene por lo que el hombre hace, sino por lo que Cristo hizo, es el cristianismo bíblico. ¿Sí? Cuando tú vuelves a las obras, te has vuelto transgresor del evangelio, transgresor de la gracia. ¿Sientan tan serios los pasajes que hablan de este asunto? Otro aspecto, ¿por qué la gracia es por qué la salvación es por gracia? Para que nadie se glorifique en su presencia. Si en algún momento tú pudieras presentarte delante de Dios y decir, yo soy salvo por esto y esto, toda la gracia recaería sobre ti, y eso Dios no lo permite. Romanos 3:23, que comenzamos, se los leo, decía, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, o sea, no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para que el hombre levante su cabeza como aquel fariseo que llegaba a orar y se levantaba. No hay lugar para eso. Una obra exclusiva de Cristo, lo único que merece la honra es Cristo. ¿Sí? Efesios capítulo 2, verso 4 es bastante claro. Vamos a leerlo completo. Hasta el 10. Efesios capítulo 2, verso 4. Pablo habla de la condición del hombre, pero después ya comienza a hablar de la salvación del hombre desde el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque hay personas que dicen, no, yo no creo porque yo todavía soy así, yo necesito cambiar para así acercarme a Dios. Nadie cambia para acercarse a Dios. La persona cambia cuando nace de nuevo por la fe en Cristo. Porque si tú esperas a cambiar para acercarte a Dios, nunca vas a poder acercarte. Y Dios no nos buscó cuando estábamos sanos, sino cuando estábamos en pecados, enfermos, delitos, muertos en delitos y pecados. Mira cómo dice Pablo ahí, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Siempre Pablo habla gracia, salvación por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo Jesús, celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros que las capacidades nuestras, no, las abundantes riquezas de su gracia. Qué preciosa esa palabra, que la gracia del Señor es abundante y rica para salvarnos, justificarnos en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Pablo amplía la idea, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ni siquiera, hermano, ni siquiera la fe es algo de nosotros, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo así que la fe no es de nosotros? Porque la fe viene por una obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. O sea que la palabra de Dios, cuando está siendo predicada, ella misma tiene la capacidad de producir fe en el que abre su corazón. ¿Sí? Y eso es una obra de Dios mismo. No por obras. Tan claro, ¿cierto? ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Porque si tú pudieras hacer algo, tendrías de qué gloriarte. Porque somos hechura suya, o sea, obras, creados en Cristo Jesús. Inmediatamente tú naces de nuevo, tú tienes salvación eterna. Por la misma vida, por el mismo espíritu que tiene, ahora puedes obrar. Pero no obras para salvarte, obras porque eres salvo. No obras para justificarte, obras porque eres justo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene un camino preparado lleno de buenas obras. ¿Para quiénes? Para los que son salvos, por gracia, no por obras.
pero ahora como son salvos, su misma naturaleza los lleva a hacer las obras que Dios ha preparado. Apocalipsis capítulo 19, verso 1, dice, vamos a leer dos pasajes, si quieren busquen el Apocalipsis 7, yo les leo Apocalipsis 9, 1, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y poder. Salvación. ¿De quién es la salvación? La honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Estamos leyendo Apocalipsis 19, verso 1. Si ustedes están en Apocalipsis 7, quédense ahí porque para ahí vamos. Salvación, honra y poder pertenecen ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Apocalipsis 7, verso 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora vemos una multitud delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, mira, estos claman, estos alaban a Dios y tienen un cántico nuevo, algo por qué alabar a Dios, y no son sus obras. Porque es que lo triste, a veces tenemos un cristianismo donde las personas se glorían en lo que hacen. Hasta los pastores se glorían en sus viajes, en su trabajo, en cómo crece su iglesia, pero realmente la gran proclamación del pueblo de Dios es que estaba perdido y Dios hizo una obra. Y ahora ese pueblo se goza en lo que Cristo hizo, pero tenemos un pueblo que hoy niega lo que Cristo hizo. También las escrituras en Apocalipsis encontramos un pueblo gozándose y alegrándose en la obra de Cristo. Mira cómo lo dice. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono y al Cordero. Qué cosa preciosa. Si la salvación no nos pertenece a nosotros, ni los aplausos, ni la gloria, ni el poder. Éramos hombres muertos en delitos y pecados, que Dios salvó por gracia. Y ahora alabamos a Dios por esa salvación que nos otorgó en su Hijo. Y mira, no solo estos hombres cantaban, sino y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante de Dios y adoraron a Dios diciendo: amén. ¿Sí? Porque a veces uno comienza, yo me acuerdo una vez en un campamento un hermano comenzó a hablar de la salvación por gracia, se levantaron como 20 gatos a decir que era una mentira. Los mismos cristianos negando la obra de Cristo, pero aún los ángeles al escuchar lo que Cristo hizo dicen amén. Los cristianos no dicen amén. Los cristianos se levantan a debatir si la salvación es por fe, si es por gracia, si es eterna o no es eterna. Pero los mismos ángeles dicen amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Este pasaje es también bastante claro, habla de la obra de Dios, porque ciertamente para la salvación la única obra necesaria fue la obra de Cristo. Y Salomón entendió unas cosas tremendas, hermano. A veces nosotros no entendemos, pero el Señor le permitió a Salomón en la sabiduría que le dio a entender cosas que iban a ser parte del nuevo pacto. Mira lo que dice 3 verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Si a veces las personas no entienden, pero la obra de Cristo, cuando Él dijo consumado fue una obra para siempre, como lo dice Hebreos. Sobre aquello
no se añadirá. Qué cosa preciosa, ¿no? A la obra de Cristo tú no le añades. Sustentado en la obra de Cristo, pues tú ahora obras porque eres cristiano, nacido de nuevo. Y mira esto, ni de ellos se disminuirá. Si nosotros presentamos un evangelio sin la obra completa de salvación por gracia, estamos disminuyendo el evangelio. Y ay del que dice Apocalipsis, ay del que le añade o le quitare palabras a este libro. ¿Sí? Y lo hace Dios. Porque hace Dios una obra perpetua y que tú no le puedes ni añadir ni quitar, para que delante de Él teman los hombres. O sea, esta obra nos debe llevar a adorarle y a temerle, a ser agradecidos y a ser reverentes. Por eso decíamos que el que dice que cree en la salvación eterna y justifica su pecado en esa salvación, no la ha conocido, porque el que conoce la obra de Dios teme y su amor lo derriba y lo constriñe, como dice Pablo, para que así como Cristo murió por nosotros, ahora nosotros muramos por Él, no para ser salvos, sino en respuesta a tan grande amor. ¿Sí? Otro pasaje, se lo leíamos hace 8 días, pero es importante. Marcos capítulo 10. ¿Por qué la salvación es por gracia? Porque era imposible para los hombres. Este pasaje del rico joven rico que viene al Señor, y en el verso 17 mira lo que le pregunta el Señor. Maestro bueno, vamos a entrar en detalles del pasaje completo que hace 8 días lo estudiamos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Acuérdense de estas palabras: salvación, justificación, vida eterna, son palabras que hablan del mismo asunto, la obra de Cristo y la salvación. Marcos 10, 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí comienza toda la conversación, y en el verso 26 dice: ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Por eso tenía que ser por gracia, porque para nosotros era imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Por eso tenía que ser por gracia, porque para nosotros era algo imposible. Necesitaba hacer una obra exclusiva de Dios. Y cuando Dios hace algo, tú no le puedes añadir ni le puedes quitar, como leíamos en Eclesiastés. Para terminar, vamos a ver el ejemplo del ladrón en la cruz. Yo pienso que ese es uno de los ejemplos más claros de salvación exclusivamente por la fe. Lucas capítulo 23, desde el 38. Lucas 23, 38. Acuérdense que cuando el Señor estaba en la cruz, estaba en medio de 2 malhechores. Estos 2 malhechores representan a la humanidad. Todos somos malhechores. Todos merecíamos la muerte. Todos merecíamos la cruz de Cristo. Todos merecíamos beber el justo juicio de Dios. ¿Sí? Estos no estaban aquí injustamente. Estos merecían estar ahí. Pero un malhechor era incrédulo y el otro fue creyente. Así es la humanidad. Hay hombres que igualmente son malhechores, pero son incrédulos. Y hay hombres que igualmente son malhechores, pero son creyentes. No hay diferencia. La salvación ahora corresponde a los que son de la fe. Vamos a leerlo desde el versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados les injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira la actitud de este, en plena cruz, muriendo, y comienza a injuriar al Hijo de Dios. Mira la palabra del otro. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
Esa es la condición del hombre. Hombres que ya están miren, que tienen la tumba ahí, porque todos como hombres lo único que tenemos seguro es la muerte. Y a pesar de que lo único que tenemos seguro es la muerte, aún en medio de nuestra condición caída, somos injuriadores. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Qué cosa preciosa. Él vio su pecado. Porque recuerden que nadie llega a Romanos 3, 19, 20 si primero no ha visto Romano 1, Romano 2, Romanos 3 del 1 al 18. Mas ningún mal hizo. Otra cosa preciosa, no solo vio su pecado, sino vio la inocencia del Cordero. Este era como el sacerdote que cuando traían el Cordero lo revisaba. A ver si era limpio, a ver si tenía sus pies bien, sus dedos, sus uñas bien, ¿sí? Porque él tenía que revisarlo para que no fuera con culpa, con defecto. Y dice, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, este pasaje es tan precioso. Podemos decir varias cosas. La salvación que estamos hablando, la justificación, lo que Cristo está hablando, lo que estamos hablando del Evangelio, no es algo temporal. No estamos hablando de que si tú te conviertes, Dios te va a prosperar tu vida. Porque Dios no prosperó a porque a Dios, más que prosperar a una persona, le interesa asegurar de su destino eterno. Amén. ¿De qué le sirve a una persona tener varias cosas aquí en la tierra si cuando se muera va a abrir sus ojos en el tormento, como aquel rico que el Señor describió? Entonces la salvación que nosotros estamos hablando y la fe trae consecuencias o un fruto eterno. Dios le promete al que cree en Él vida eterna, no vida de abundante bendiciones aquí en la tierra. Otra cosa, hermanos, el asunto de la salvación es un asunto entre tú y Dios. ¿Por qué decimos esto? Dios, cuando ve a este hombre que cree en el Hijo de Dios, porque este hombre con estas palabras creyó: este es el Hijo de Dios que vino, se hizo hombre, está muriendo en la cruz porque no lo merece, Isaías 53, está llevando mis pecados, pero no solo muere, sino va a resucitar. Y se le va a dar el reino y algún día va a volver a reinar. O sea, ese hombre en un momento tuvo un destello y conoció al Hijo de Dios. Y miren, cuando él cree delante de la justicia de Dios, Dios lo considera justo, inocente, salvo. Pero a pesar de que Dios lo considera justo, inocente y salvo y le otorga eterna salvación, ese hombre muere porque lo que él había sembrado traía consecuencias acá en la tierra. ¿Qué es eso? Tú te puedes convertir y ser salvo, pero muchas veces cuando vienes a Cristo y eres justificado delante de Dios, aún en tu vida cristiana vas a beber el fruto de las consecuencias de tu vida pasada, como algo que es parte de la naturaleza y de la condición humana en la tierra. Todo lo que sembramos, recogemos. El asunto de la salvación es un asunto con Dios. Eso es lo que muestra la Escritura. Por eso Santiago dice otro aspecto. Ya Santiago no habla en cuanto a la salvación y la fe con Dios, sino en cuanto a la experiencia práctica del cristiano con los hombres. Si eres salvo, muéstrame tus obras. Sí, Santiago no está haciendo referencia al asunto con Dios, sino el asunto de expresar la vida de Cristo, que es diferente. Este hombre no se bautizó. Este hombre no habló lenguas. Este hombre ni siquiera le pudo pedir perdón a las personas que había defraudado. Este hombre no pudo hacer nada de eso. Pero ¿por qué Dios lo salva y por qué Dios le hace? Mire, este fue el que inauguró el paraíso. ¿Por qué? Porque tuvo confianza en la plena obra de Cristo. Miren, hermanos, a veces uno da ejemplos como estos. Uno muy conocido, yo puse en la página la entrevista que le hicieron a un violador. Dicen que su prontuario posiblemente mató y violó más de 150 mujeres. Lo condenaron a la silla eléctrica. Antes de morir en la silla eléctrica,
Lo entrevistó este famoso psicólogo cristiano James Dobson, que él ha escrito libros y todo eso. El hombre antes de morir dijo: tengo paz, porque tengo la certeza de que si yo me muero, soy salvo. Había entregado su vida a Cristo. Uno dice, y uno usa ese ejemplo, y cualquier persona dice: ¿cómo Dios va a salvar a un hombre así? ¿Cómo Dios va a justificar a un hombre tan terrible y tan malo en la vida, que hizo tanto daño? Pues de la misma manera que te justificó a ti y a mí, gratuitamente, por gracia. ¿Es acaso Dios injusto? No. ¿Por qué? Porque todos los pecados de Él y los míos, Cristo los llevó. Amén. Abriendo solo un medio para salvación: la fe. Puede existir otro hombre. Fue bueno, fue buen esposo, fue buen hijo, fue buen trabajador, una persona sencilla, y en su vida creyó que sus buenas obras lo iban a justificar delante de Dios. El asesino va a estar delante de Dios por la fe. El bueno va a estar con todas sus obras buenas en el infierno. Porque por las obras de la ley, cuando una persona confía en las obras en sus obras, inmediatamente se desvincula de Cristo, es desligado de Cristo. Y ningún hombre se puede justificar por sus obras delante de Dios. Entonces este evangelio, hermano, a veces es más fácil de recibir para los pecadores que para los que se creen buenos. ¿Por qué? Porque los que se creen buenos pues confían en ellos mismos. Una de las cosas que uno ve en este pasaje, hermano, es que Dios quiere darle seguridad a los que creen en Él. Te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él quiere darnos ¿qué? Certeza. Esa certeza no la tienen los incrédulos. Una persona se muere y lo más terrible de la muerte es no saber para dónde se va. Pero Cristo dice: no, si tú eres mi hijo, conmigo estarás en el paraíso. Claro, hay cristianos que son fieles y cristianos que son infieles. Algunos van a recibir recompensa y otros van a recibir castigo. Pero en cuanto a la salvación eterna, nunca han de dejar de ser sus hijos. Mira lo que dice el hermano Oswald Smith. Dice, él no podía, ¿qué hizo el ladrón para ser salvo? Pues no hizo nada porque él no podía hacer buenas obras. Imagínate, sus manos estaban clavadas en la cruz, sus pies no podían ni caminar. Él no hizo nada, pero aún así Jesús lo salvó. El plan de salvación de los seres humanos enfatiza la palabra hacer. O acá, si una vez le acercaron unos judíos al Señor, le dijeron: ¿qué debemos hacer para cumplir la obra de Dios? Y el Señor les dijo: mira, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Dios, sin embargo, nosotros hablamos de hacer, pero Dios habla de ya está hecho, cree. ¿Sí? El ser humano a toda costa quiere hacer algo, pero dejen de hacer algo. Pagar algo, hacer algo. Él quiere ganarse la salvación, ¿cierto? Pero Dios dice, ya está hecho. No queda absolutamente nada para hacer. Jesús ya lo hizo todo. Dice Romanos 10:11, se los leo. Pues la escritura dice, hablando del ladrón: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Qué hizo que el ladrón, cuando se presente delante de Dios, ya no esté en vergüenza? De pronto murió avergonzado por las consecuencias de lo que él hizo acá en la tierra, pero delante de Dios ya no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque creyó. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Leamos este pasaje, Romanos capítulo 5, verso 1. Este pasaje me parece tan claro para cerrar el tema. Dice Pablo, Romanos 5, verso 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bien, el asunto es delante de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mira como dice Pablo, en la cual estamos firmes.
O sea, no nos dejamos de mover de ahí. Estamos y somos y seremos eternamente salvos por una sola cosa, hermanos, por la gracia. Y en eso estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos y en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice en Corintios, dice, y todo esto proviene de Dios. Para los que anotan, 2 Corintios capítulo 5 verso 18. Y todo esto proviene de Dios. O sea, no es algo tuyo, no es algo mío, sino viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, todo lo que hemos hablado es por algo que Dios hizo. Todo esto proviene de Dios. No es algo que obtuvimos, no es algo que hicimos, sino ahora Pablo, después de mostrar nuestra culpabilidad, de mostrar lo que decía la ley y las profetas acerca de Cristo, ahora nos da la certeza de todo aquel que está en la gracia por la fe en Cristo, es justo, es salvo, tiene vida eterna. Y esa es nuestra salvación. Dios no puso nuestro pie en el resbaladero, sino propició una obra firme y segura para que aquellos que le sigan tengan confianza en Él, ¿sí? Que lo puedan seguir con certeza, con seguridad. Este hombre, aunque era un ladrón terrible, malhechor, pudo morir tranquilamente, porque delante de Dios decía, como decía Pablo, tenemos paz para con Dios, justificados gratuitamente. Tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y ahora estamos firmes en esta gracia. Entonces, hermanos, como decíamos al comienzo, justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Que tú no pagaste nada. Si a ti te dicen, te vamos a regalar algo gratis, pero tienes que dar algo, ya no es gratis. Sí. Pasó de ser gracia a ser obras. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo ahí y el Señor nos siga conduciendo en este libro que es precioso y que es clave. El hermano Chuy dice que el libro de Romanos es la columna vertebral de nuestra fe. Y así es, el fundamento del Evangelio y de la salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos has dado, Señor. Queremos estar firmes, Señor. No queremos atentar contra tu gracia, no queremos atentar contra tu Hijo, ni lo que tu Hijo obtuvo en la cruz, Señor. Queremos poner toda nuestra confianza en Él y estar firmes en lo que Él nos dio. Queremos que esas palabras que tu Hijo mismo le dijo en la cruz a este ladrón sean la certeza de nuestro corazón. Haz que tu palabra sea escrita por tu Espíritu en nuestros corazones como cartas vivas, Señor, de tu Evangelio. Te rogamos que nos des tu gracia y tu poder, capacidad para llevar este Evangelio a todos los que han de ser salvos, Señor. A todos los que tú conoces de antemano y has predestinado para salvación, Señor. Haz que la luz de tu Evangelio no solo llegue al mundo, sino alumbre tu casa, Señor, porque terriblemente Satanás nos ha desviado, ha escondido el Evangelio en los ojos de tus hijos, Señor, ha mezclado tu Evangelio. Permite que tu espada sea una espada de doble filo para que pueda cortar y dividir entre lo que es verdadero y lo que es falso, Señor. Y afírmanos en la verdad en Cristo Jesús, Padre. Pero pedimos en el nombre de tu Hijo y te damos gracias por la gracia que tú nos has dado, Señor. Amén. Y nos gozamos en ella, Padre. Amén. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.